Para ello nosotros proponemos una estructura en 9 capítulos. Tal como estamos viendo, el primero de los capítulos habla sobre la identificación de los titulares, es decir, aquí reflejaremos los datos de las personas o el personal responsable, director del plan de autoprotección, director del plan de actuación, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el capítulo 2, haremos una descripción detallada de cuál es la actividad que se desarrolla y del medio físico en el que se desarrolla, es decir, realmente es aquí donde mostraremos toda la información de datos que hemos recogido del edificio y de sus alrededores. En el capítulo 3 haremos un inventario, análisis y evaluación de riesgos. Es decir, vamos a ver una cosa. Es un capítulo importante porque nos va a permitir descubrir e inventariar todos los riesgos que pueden de alguna manera afectar a la actividad de nuestro edificio. Por lo tanto, primero inventariaremos estos riesgos, después analizaremos los mismos y posteriormente evaluaremos estos riesgos. Y como resultado de esta evaluación de riesgos, nosotros deberemos adoptar una serie de medidas encaminadas a hacer frente a los mismos. Por lo tanto, en el capítulo 4 lo que deberemos de hacer es inventariar y describir estas medidas y estos medios de protección que nosotros hemos pensado que nos van a servir y ayudar para actuar en la prevención. Es decir, en el capítulo 3 descubrimos qué riesgos tenemos y en el capítulo 4 nos preparamos para hacer frente a estos riesgos. Lógicamente, en el capítulo 5, si hemos de necesitar una serie de instalaciones de protección, pues habrá que establecer un programa de mantenimiento de las instalaciones. Y el capítulo 5, que podría incluso en algunas ocasiones, es recomendable incluso que esté o forme parte del propio capítulo 4, pues aquí hablaríamos sobre el programa de mantenimiento de las instalaciones que garantizará, primero, si son de extinción de incendios, pues la eficacia de las mismas. Si son de protección contra el robo, pues la eficacia de las mismas. Pero si se trata de instalaciones propias de la actividad, gases, combustibles, depósitos, etcétera, pues igualmente actuaremos en la prevención porque nos permitirá evitar en origen determinadas situaciones de riesgo que pueden dar origen a una catástrofe. Si el capítulo 3 inventariábamos los riesgos, en el capítulo 4 actuábamos en la prevención, en el capítulo 6 actuamos ya o nos preparamos para actuar en la respuesta. Es decir, en el capítulo 6 lo que deberemos de hacer es desarrollar el plan de actuación ante cualquier situación de emergencia que hayamos detectado en el capítulo 3. Por lo tanto, en el capítulo 6 se definirán todos los protocolos de actuación que permitirán dar una respuesta a los riesgos detectados en el capítulo 3. En el capítulo 7 integraremos el plan de autoprotección en otros de ámbito superior si es que procede o corresponde. Es decir, si nosotros detectamos que nuestra actividad puede ser origen de un siniestro global, no solamente que afecte a nuestro edificio, sino a otros edificios o a otras instalaciones que tengamos por alrededor, evidentemente deberemos de comunicarlo a Defensa Civil al objeto de que nuestro plan esté integrado en un plan que contemple no solamente un riesgo provocado por nosotros, sino un riesgo sectorial de una zona, de unas dimensiones mayores o menores, de un polígono industrial, por ejemplo, etcétera. En el capítulo 8 estableceremos los criterios para poner en marcha e implantar el plan de autoprotección que hemos desarrollado anteriormente, y en el capítulo 9 lo que deberemos de hacer es garantizar el mantenimiento y la eficacia y actualización del plan de autoprotección con el objeto de que con el tiempo no se nos quede obsoleto ni desfasado. Vamos a ver nosotros cómo a partir de todo esto podemos desarrollar planes de continuidad de operaciones. Es decir, nosotros deberemos, a la vez que hacemos el plan de autoprotección o el plan de emergencias, pues desarrollar un plan de continuidad de operaciones que nos garantice que la actividad continúe posteriormente. Para ello podremos utilizar diferentes estándares. Por ejemplo, conforme al estándar internacional, Disaster Recovery Institute International, conforme a la British Standard, la 25999, conforme a la norma ISO 22399, o incluso, si solamente nos interesa el tratamiento de datos, conforme a la norma ISO 27001. Cualquiera de estos estándares podemos nosotros utilizarlos, son todos ellos certificables, para garantizar una continuidad de operaciones.
No obstante, podemos analizarlos cada uno de ellos así, a grosso modo. Hay estándares también no certificables, que es lo que nosotros vamos a hacer posteriormente la propuesta, ya que conforme estamos viendo, pues todos estos no dejan de ser unas propuestas mejores o peores, que nos va a garantizar la continuidad de operaciones, pero que evidentemente no hace falta que recurramos a estándares certificables para garantizarnos una continuidad del negocio. Por eso, la propuesta que nosotros hacemos es una propuesta que en cierta medida nos va a permitir desarrollar un plan de continuidad de negocio que de alguna manera va a recoger las principales virtudes de cada uno de los estándares anteriores y que nos va a garantizar, a base de definir una serie de puntos, esta continuidad de operaciones cuando sucede un riesgo. Es decir, la propuesta que nosotros hacemos es, en primer lugar, definir el concepto de continuidad de negocio y planificar objetivos de nuestra actividad. Ya sabemos lo que es la continuidad del negocio, pero para nosotros, ¿qué supondrá continuar nuestras actividades? ¿Qué supone para nuestra empresa continuar las actividades y el negocio? Eso es lo que habrá que definir. En segundo lugar, habrá que entender y conocer a la organización. En tercer lugar, evaluar y analizar los riesgos que pueden afectar a la continuidad del negocio. Y no olvidemos una cosa, que los riesgos pueden ocasionar impactos iguales en la actividad. Por ejemplo, un incendio puede provocar en la continuidad de operaciones el mismo impacto a lo mejor que un terremoto, o el mismo impacto, por ejemplo, que una inundación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base de datos, esa base de datos la tengo almacenada y pierdo los datos, me da lo mismo el haber perdido los datos como consecuencia de un incendio, como consecuencia de un terremoto o como consecuencia de una inundación, porque para mí el efecto que vamos a ocasionar en la actividad va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, habrá que determinar las estrategias que deberemos emplear del Business Continuity Management, desarrollar e implementar una respuesta apropiada, plantar, probar, mantener y analizar constantemente este plan desarrollado y comunicar las crisis en caso de que sea necesario para coordinar debidamente las actuaciones de los diferentes equipos. Por lo tanto, para nosotros nuestra continuidad de operaciones se basará en estos criterios que, si lo observamos, pues no dejan de ser criterios habituales tratados por cualquiera de los sistemas certificados anteriormente. Así pues, nuestro objetivo no va a ser única y exclusivamente desarrollar documento meramente formal, meramente que cumpla la normativa, sino algo más, algo que va a ir en beneficio, en primer lugar, de las personas, en segundo lugar, de los bienes y en tercer lugar, de la continuidad de las operaciones. Y además capacitarnos, prepararnos para dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia. Y para ello es para lo que nosotros proponemos esta aplicación de software. Aplicación de software que luego posteriormente vamos a ver y que nos va a permitir no solamente desarrollar planes de autoprotección o planes de continuidad de operaciones, sino realizar inspecciones de seguridad, auditorías de implantación y gestionar, y esto es muy importante, gestionar las emergencias y situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque si el plan de autoprotección es importante tenerlo desarrollado e implantado, mucho más importante es tener claro cómo vamos a gestionar una emergencia o una situación de crisis. Nuestra propuesta es en dos fases. Primero, permitiendo un acceso inmediato a los protocolos de actuación para cada una de las situaciones de riesgo detectadas, y en segundo lugar, acceder rápidamente a la comunicación de la situación de emergencia. Mediante el envío de SMS garantizamos en la medida de lo posible la mayor eficacia en la respuesta a cualquier situación de riesgo. Así pues, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, en esta segunda parte, el estudiar detenidamente cómo podemos llevar a cabo estos objetivos basados en la aplicación de software que nosotros venimos precisamente a presentar aquí en Argentina.